invitar a que abran sus Biblias una vez más. El Señor ha sido bueno, nos ha permitido estar expuestos desde el comienzo del culto a su palabra. Así que ahora una vez más, hermanos, vamos a detenernos un poquito más de tiempo en las Escrituras y vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos en el Evangelio según Mateo. Hoy, hermanos, vamos a estar terminando el capítulo 9 de Mateo. Vamos a dar lectura al capítulo 9, versículo 35 hasta el versículo 38. Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo 35 al versículo 38. Quien aún quizás no lo ha encontrado, lo reitero una vez más. Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo 35 al versículo 38. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Palabra del Señor. Pueden tomar su asiento. Hermanos, debo reconocer que en estos versículos hay mucho contenido. Y fue bastante difícil, hermanos, el poder consolidar estos versículos y llegar solamente a un título, porque hay bastantes puntos que son como el clímax de lo que el Señor está anunciando aquí a través de Mateo. Pero sin embargo creo, hermanos, que el último versículo que dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, creo que de alguna manera resalta todo lo que el Señor viene diciendo, mostrando la necesidad de que su pueblo ore al Señor para que el Señor provea de aquello que está escaseando, de aquello que se necesita, que son obreros para su mies. Por lo tanto, el título del sermón de hoy es: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hermanos, no olvidemos nosotros que el sermón anterior, nosotros habíamos visto cómo el Señor Jesucristo una vez más venía dando evidencias notorias, evidencias muy claras de que Él es el Mesías que había sido profetizado. Él es el que está llevando a cabo, hermanos, una gran cantidad de milagros que nunca antes se habían visto. Él es el que enseña con autoridad y vimos, hermanos, cómo Él sanó a un mudo. Vimos claramente cómo Él, un hombre que estaba mudo por causa de un demonio, finalmente Él lo sana al mismo tiempo que anteriormente Él había sanado a 2 ciegos, que eran ciegos, pero finalmente ellos clamaron al Señor diciéndole: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y nosotros vimos claramente cómo eso no fue simplemente un saludo respetuoso, sino que fue un reconocimiento mesiánico. Jesús es el heredero al trono. Jesús es la simiente de David. Por lo tanto, ellos ciegos estaban viendo una realidad que los religiosos, a pesar de todo el conocimiento que tenían, no podían ver. Ahora, ¿cómo nos explicamos nosotros que 2 ciegos puedan ver a Jesús como el hijo de David y los religiosos que conocían todas las Escrituras no podían reconocer que Jesús era el cumplimiento de las Escrituras? Y nosotros dijimos claramente de que la fe es un don de Dios. Por lo tanto, eso no es inherente del hombre, no es la capacidad humana lo que puede llevarnos a Cristo, sino es la gracia de Dios que ilumina nuestro corazón. Es la gracia de Dios que alumbra nuestro entendimiento que estaba entenebrecido para que podamos ver a Cristo. Y el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. La vida eterna se halla solo en Jesucristo. La vida eterna no es algo que podamos conseguir a través de buenas obras, como enfatizaba nuestro hermano en la coordinación, sino que la salvación es un regalo.
La salvación proviene de Dios como un regalo y los hombres han de recibirlo de esa misma manera. Por lo tanto, los religiosos están cuestionando el proceder de Jesús. Los religiosos están diciendo que Jesús hace sus obras por el poder de Belcebú, pero los ciegos están rendidos a los pies de Jesús y Jesús ahora les hace cobrar la vista. Y eso nos hacía recordar a nosotros que nosotros no éramos los más entendidos, no éramos de las personas más poderosas de este mundo, pero sin embargo, si hay algo que podemos decir es que antes éramos ciegos y ahora podemos ver. Que antes estábamos perdidos, pero Él nos halló. Que antes nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida cuando nosotros estábamos en esa condición. Y ahora nosotros llegamos al versículo 35, mis hermanos, en donde dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo principal que nosotros podemos ver en este versículo es que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. Vemos de manera clara y categórica que este es un ejercicio continuo. Es un ejercicio que demanda esfuerzo, pero vemos el énfasis, hermanos, en el ministerio de nuestro Señor Jesús, que Él no escatimaba en esfuerzos cuando se trataba de llevar a cabo su ministerio. El Señor no escatimaba en cansancio, en distancias, a la hora de cumplir el ministerio. Y podemos ver, hermanos, también en un capítulo de Mateos, el capítulo 4, versículo 23, que vamos a encontrar un versículo que es casi idéntico a lo que estamos leyendo ahora. Mateo 4, 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si se dan cuenta, este texto es casi idéntico, hermanos. ¿Y qué es lo que nos está mostrando? Que esto no es una particularidad. Desde el principio del ministerio de Jesús vemos esta triple actividad. ¿Cuál es esta triple actividad? Enseñar, predicar y sanar. Es una actividad característica del ministerio de nuestro Señor. Enseñar, predicar y sanar. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos, capítulo 10, libro de Hechos, capítulo 10, vamos a ver cómo el apóstol Pedro resume el ministerio de Jesús dando a entender las mismas características. Hechos capítulo 10, vamos a leer del versículo 37 al 42. Y dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y escuche bien lo que dice el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Si usted se da cuenta, Pedro está resumiendo el ministerio de nuestro Señor, que Él hacía bien a todas las personas y sanaba a los oprimidos por el diablo. Por lo tanto, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se resume en enseñanza, predicación y sanidad a aquellas personas que estaban enfermas o aquellos que estaban siendo atribulados. Pero el versículo 42 dice algo especial. No solamente el ministerio de Jesús se caracterizaba por estas cosas, sino que Él manda, Él encarece también a sus discípulos que hagan lo mismo, que ellos también deben predicar el mensaje del evangelio. Por lo tanto, hermanos, en esta primera línea del versículo 35 estamos viendo el énfasis y la prominencia de lo que es la enseñanza y la predicación del evangelio. No es algo opcional. En Jesucristo mismo, hermanos, fue algo predominante.
vemos en Mateo capítulo 11, versículo 1, y dice lo siguiente, Mateo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Una vez después de haber delegado a sus discípulos, ¿qué hace Jesús? Continúa con su labor personal de enseñar y predicar. Hermanos, es un énfasis que Mateo no está dando simplemente como algo fortuito. Está dando a entender claramente que el ministerio de nuestro Señor Jesús descansaba principalmente en la enseñanza y en la predicación. Si en el ministerio de nuestro Señor Jesús eso fue predominante, la iglesia no puede menospreciar la enseñanza y la necesidad de la predicación del Evangelio. Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas 4, 43. Vamos a ver, hermanos, cómo el Señor Jesús también explica esto. Dice lo siguiente: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El mismo Señor Jesús está enclareciendo que Él ha sido enviado a enseñar y a predicar el evangelio del reino. No era algo opcional dentro de su ministerio, no era algo simplemente trivial, sino que el ministerio de Cristo, hermanos, era un ministerio triple. Era un ministerio profético, era un ministerio sacerdotal y al mismo tiempo era un ministerio real. Pero como profeta, Él no cesó de predicar el evangelio del reino, tanto con palabras como con obras. Hermanos, Jesús está cumpliendo su ministerio profético, porque Él es el cumplimiento de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, cuando dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo mandare. Entonces, esa profecía que Dios habla a través de Moisés tiene cumplimiento en la persona de Cristo. Él es el profeta que vendría, y todo lo que Él hablaría, el pueblo debía obedecerlo. Y eso lo vemos claramente en Hechos capítulo 3, versículo 22 al versículo 26 en la predicación de Pedro. Y también lo vemos reflejado, hermanos, en Hechos capítulo 7, versículo 37, en una exposición magistral de Esteban, donde Esteban en un momento determinado le hace un viaje, hermanos, pero una travesía histórica de todo el peregrinaje de Israel hasta el cumplimiento de Cristo. Y está en la magnitud de cómo Dios usa a ese joven Esteban, que su rostro es resplandeciente, y los religiosos de este tiempo no les queda otra cosa que hacerlos callar, apedreándolo y quitándole la vida. Pero sin embargo, Él da a entender en esa exposición que Jesucristo, a quienes ellos habían crucificado, era el cumplimiento de esa profecía. Por lo tanto, Jesucristo es aquel profeta que había sido anunciado, pero al mismo tiempo Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es el profeta como Moisés, pero es superior a Moisés, porque como profeta Él proclama la palabra de Dios, pero sin embargo cuando vamos a Juan capítulo 1, vemos que solamente Él no proclama la palabra, Él es la palabra encarnada. Él es el verbo hecho carne, que en el principio era con Dios, pero era Dios, por medio de quien todas las cosas habían sido hechas. Por lo tanto, hermanos, el ministerio profético de nuestro Señor Jesús, no solamente, hermanos, lo podemos nosotros encajonar en que Él es un profeta en el sentido que proclama la palabra, sino que Él es la palabra encarnada. Él es Dios hecho carne, hermanos. Claramente lo vemos nosotros, y al mismo tiempo, hermanos, Él no solamente da a conocer a Dios por medio de la palabra, sino que su propia vida, su propia persona revela a Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él no solamente habla de Dios, Él es la imagen misma de su sustancia. Al mismo tiempo vemos en Juan capítulo 14, versículo 9, que es un acontecimiento muy conocido. Un discípulo le dice: muéstranos al Padre y nos basta.
Y Jesús dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso da a entender claramente, hermanos míos, de que Jesús en su ministerio profético no solo proclama, sino que Él es la palabra encarnada. Él no solo anuncia a Dios, sino que Él es la imagen misma de Dios. Él es superior a Moisés en todos los sentidos, y el escritor de Hebreos lo va a dejar aún más claro para ir cerrando este punto. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6 dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aparentemente estamos viendo a Jesús en el mismo nivel de un siervo fiel en la casa de Dios. Pero versículo 3 nos va a decir algo importante. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Anote eso, fue fiel como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo, hermanos, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo tanto, Moisés fue un siervo fiel, pero solo como un tipo de lo que había de venir. Cristo no solo es el cumplimiento, hermanos, sino también el Señor de la casa. Moisés fue parte de la casa, Jesús es el creador de la casa. Jesús en su deidad, hermanos, Él no es simplemente un siervo, sino que Él es el gobernador de aquella casa. Por lo tanto, vemos marcado, hermanos, este ministerio profético y vemos claramente cómo esto, hermanos, se manifiesta en enseñanza y predicación del Evangelio. Quizás no tengo tanto tiempo para poder quizás dar de manera detallada las diferencias entre enseñar y predicar el Evangelio, pero enseñar viene de la palabra griega que es didasco, que tiene que ver con instruir, con una exposición o explicación detallada, hermanos. Es un proceso más interactivo y formativo. Sin embargo, la predicación, que es de la palabra griega keruso, tiene que ver con proclamación, tiene que ver con un heraldo y está directamente relacionado con la proclamación del Evangelio. En el término bíblico, hermanos, la enseñanza siempre está relacionada con aquellos que ya son creyentes y se les está edificando continuamente. Pero la predicación siempre está asociada con la proclamación de las buenas nuevas, la presentación del Evangelio a aquellos que no son creyentes. Como lo dijo aquel llamado príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él dijo: la predicación gana almas, la enseñanza los edifica. ¿Se entiende la diferencia? La predicación va asociada al incrédulo para presentarle las buenas noticias de salvación y la enseñanza edifica a aquellos que ya han respondido eficazmente. Pero al mismo tiempo vemos, hermanos, que el ministerio de nuestro Señor Jesús también está relacionado con las sanidades. Y aquí, hermanos, es donde en nuestros tiempos vemos algo un poquito escandaloso, más desviado hacia las sanidades más que a la enseñanza y la predicación, más hacia los milagros, hacia lo extraordinario. Pero es necesario que nosotros entendamos que los milagros, las sanidades, las liberaciones que Cristo hacía tenían un lugar dentro del plan de redención. Leamos Mateo capítulo 11, versículo 4 y 5. Mateo 11, versículo 4 y 5. Dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús, leamos mejor del versículo 1, hermanos. Del versículo 1.
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos, texto que ya habíamos leído. Y al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, ya a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí nosotros? Que los milagros, las sanidades, todas esas manifestaciones de poder en la persona de Cristo son las credenciales, son lo que autentifica de que Jesús es el Mesías prometido. Él es el que iba a venir con poder a establecer el reino de Dios. Juan capítulo 10, versículo 37 al 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero crean a las obras para que ustedes conozcan que es el Padre el que está en mí. Por lo tanto, hermanos amados, las obras milagrosas de Jesús testificaban y autentificaban que efectivamente era el Padre que hacía las obras por medio de Cristo. Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces vemos claramente que los milagros tenían su lugar en el ministerio de Jesús, porque Él es el cumplimiento profético, como habíamos dicho en el sermón anterior, de Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6, cuando dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta es una profecía mesiánica que describe la restauración futura del pueblo de Dios con señales milagrosas. Entonces, claramente, hermanos, las señales milagrosas de Jesús eran sus credenciales que autentificaban que Él era el Mesías, que era superior a Moisés. El ministerio de Moisés fue con gran poder. Fue con grandes señales, con grandes milagros. El ministerio mesiánico no fue diferente. El ministerio de nuestro Señor Jesús estaba lleno de enseñanza, estaba lleno de predicación del evangelio del reino y también acompañado con señales auténticas del Mesías. Él es el Mesías y sus señales milagrosas lo autentificaban. Es como ese hombre paralítico que llega con una necesidad de ser sanado porque era paralítico, pero sin embargo Jesús, antes de sanar su parálisis, Él le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la murmuración de los religiosos? ¿Y qué se cree este hombre? Solo Dios perdona pecados. Pero sin embargo Jesús no se queda solamente con la palabra, sino que levanta al paralítico como señal auténtica de que si Él tiene poder para levantar a un paralítico, por lo tanto las palabras de perdón también son ciertas. Si Él le dice levántate y el paralítico se levanta, quiere decir que si Él dio perdón, el perdón también es real. Entonces es el que tiene poder para dar vida y el que tiene poder para perdonar pecados. Entonces, hermanos, los milagros no fueron hechos como cosas vanas o innecesarias, sino para confirmar la doctrina celestial. Cuando Jesús enseñaba, Él testificaba que venía de parte de Dios, porque Dios estaba con Él. Eso es lo que nosotros vemos, hermanos, en la primera parte, en el versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora vamos a pasar al versículo 36, donde vamos a entender por qué Jesús era movido a hacer todas estas cosas. ¿Por qué Jesús no escatimaba en caminar? ¿Por qué Jesús no escatimaba en poder estar continuamente en oración ante su Padre, predicando, enseñando, sanando enfermedades? Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas,
como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, esto que estamos viendo aquí es algo extraordinario, porque estamos viendo la persona de nuestro Señor Jesucristo manifestando, hermanos, compasión por la multitud que están viendo sus ojos. Y Él tiene una visión completamente diferente a lo que los hombres ven. Los hombres piensan que todo está bien, que todo está tranquilo. Es como cuando usted conversa con una persona que no es creyente. Usted le habla de la palabra y él piensa que no es necesario, que está bien, tiene un buen trabajo, tiene una buena familia, le va bien en la vida, ha conseguido casi todo. Por lo tanto, piensa que está bien. Pero cuando vemos cómo ve el Señor Jesús y Él mira hacia la multitud y Él se compadece de la multitud, porque Él ve que a pesar que caminan con tranquilidad y aunque parece que todo está bien, Él ve simplemente gente desamparada, gente dispersa que son iguales que ovejas que no tienen pastor. Y la imagen de ovejas y la imagen de un pastor es algo recurrente, hermanos, en todas las escrituras. ¿Y por qué es tan recurrente, hermanos, la imagen de las ovejas sin pastor? Porque siempre que hablamos nosotros de eso es porque Israel, hermanos, es un pueblo caracterizado por ser un pueblo agrícola. Las ovejas es algo muy conocido para Israel, pero las ovejas son conocidas por algo particular. Son animales dóciles, pero son vulnerables. Son animales muy vulnerables. Y una de las cosas importantes a considerar de una oveja es que no tienen sentido de orientación fuerte. Son presas fáciles. Necesitan guía constante para encontrar alimento y agua. Sin pastor se dispersan y están expuestas al peligro de diferentes depredadores. Por lo tanto, al Señor Jesús, al decir que la multitud que Él ve es una multitud que está desamparada y están dispersas como ovejas que no tienen pastor, Él está anunciando claramente que la condición de las personas que están ahí es una condición de vulnerabilidad. Pero Él no está viendo una vulnerabilidad física. Él está viendo la condición de su corazón. Él está viendo la condición de su mente. Él está viendo cuán turbados están. Él está viendo cuán perturbado está su corazón, buscando cosas que en realidad no satisfacen el corazón, buscando cosas que no glorifican al Señor. Y es por eso que vemos al Señor expresando este sentimiento, hermanos, un sentimiento de compasión. Él se compadece al ver a las personas en esta situación. Y una de las cosas, hermanos, que me hacía detener en este pasaje es que no es primera vez que nosotros vemos a nuestro Señor experimentando emociones reales. Nosotros vemos en Juan 11:35, en la escena de la muerte de Lázaro, vemos que Jesús lloró. Vemos en Marcos capítulo 10, versículo 21, cuando Jesús está con el joven rico y dice, y Jesús lo amó. Y ahora estamos viendo en este versículo 36 que Jesús se compadeció. Y una de las cosas, hermanos, que quiero explicar aquí en este afecto, en estas emociones reales que experimenta nuestro Señor Jesús, porque recordemos que nuestro Señor es verdadero hombre, pero también Él es verdadero Dios. Y una de las cosas que afirma la Escritura y que también nuestra Confesión de Fe de 1689 en su capítulo 2, en el párrafo 1, dice de la siguiente manera: el Señor nuestro Dios es único, que vive y subsiste por sí mismo, un espíritu purísimo. Él es invisible, sin cuerpo, miembros ni pasiones. Por lo tanto, nuestra confesión cree lo que se desprende de la Escritura, de que Dios no está sujeto a pasiones. Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo es posible que Jesús, siendo hombre y también Dios, Él pueda experimentar pasiones? Pero una de las cosas que debemos nosotros entender, hermanos, para no confundirnos en cuanto a este tema, que no tener pasiones no significa que Dios no siente. Hermanos, decir que Dios tiene impasibilidad no significa que Dios no siente. Lo que significa es que Él no sufre cambios emocionales forzados por causas externas, como ocurre con las criaturas, porque Dios es inmutable.
Él no es afectado por cosas externas. Él no es como nosotros, que en un momento odiamos, en otro momento amamos. En un momento estamos bien, en otro momento estamos mal. No, Dios es impasible en ese sentido. Las cosas externas no modifican lo que Él siente. Él es inmutable. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Santiago capítulo 1, versículo 17, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, la naturaleza de Dios no puede ser afectada por el mundo, de modo que lo haga reaccionar emocionalmente como lo hacemos nosotros los seres humanos. Por lo tanto, que Dios tenga impasibilidad no niega que Dios pueda aborrecer o que Dios pueda amar. Sus actos son constantes, hermanos. Por lo tanto, su voluntad es santa y sus reacciones no van fluctuando. Él no es como nosotros en ese sentido. Por eso quería explicar que si bien Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, Jesús está experimentando emociones como verdadero hombre, pero al mismo tiempo no está afectando su deidad, porque sus emociones como hombre también se ajustan, hermanos, a que Él no simplemente es guiado por asuntos externos, sino que todas sus emociones se ajustan al carácter inmutable de nuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 8, vemos que Dios se iró. En Jueces capítulo 2, versículo 18, vemos que Dios tuvo compasión. En Génesis 6, versículo 6, vemos que Dios se entristeció. Por lo tanto, vemos cómo la palabra utiliza un lenguaje figurado, atribuyendo pasiones humanas a Dios para revelar su relación con su pueblo de forma comprensible. Y es por eso, hermanos, que vemos también palabras como Jeremías capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. Dios ama, Él es amor, hermanos. Él es compasión. Él es un Dios compasivo, Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia. Simplemente que Él no es cambiado ni alterado por cosas externas. No hay agentes en esta vida que puedan cambiar a Dios y que puedan hacerlo mirar desde una forma diferente. Por eso nos habla acerca de Cristo como Dios verdadero y hombre verdadero en Hebreos capítulo 4, versículo 15, cuando dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, podemos confiar en Cristo completamente, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él fue sin pecado. Cristo en su humanidad experimentó emociones reales, hermanos. Él tuvo emociones reales, tuvo compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Por lo tanto, hermanos, la humanidad de Cristo refleja el corazón compasivo de Dios, pero sin que esto implique cambio en la divinidad de Dios. Esto no cambia el carácter de Dios. Me gusta mucho cómo lo planteó un teólogo muy antiguo. El hecho de que Dios no cambia no significa que sea insensible. Que Dios no cambie no significa que Él sea frío, que Él sea distante. Su amor es más alto que el humano, precisamente porque es constante y puro. Por eso Él puede decir con amor eterno, los amé. Él no dice hoy te amo y mañana dice la verdad es que no puedo mantener mi promesa. Cuando Dios ha determinado amar a alguien, lo amará hasta el final. Si Dios ha determinado tener misericordia de alguien, lo tendrá hasta el final. Por eso el apóstol va a argumentar que no depende del que quiere, no depende del que corre. Entonces surge una pregunta. ¿Entonces de quién depende? Y la respuesta es, depende de Dios, que tiene misericordia. ¿Y de quién tiene misericordia Dios? Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Él se compadece de quien Él quiere compadecerse, porque la misericordia no es algo que Dios nos debe. La misericordia es algo que Dios por su carácter nos da. Y el salmista llega a entender a tal punto la misericordia que llega a decir que mejor es la misericordia que la vida. Porque la vida un día se termina y sus misericordias son para siempre. Sus misericordias son por toda la eternidad. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué el Señor Jesús se compadece? ¿Por qué Él se compadece al ver a estas personas que estaban así? Porque Él las ve desamparadas. ¿Se acuerdan de una iglesia del Apocalipsis
que piensan que están muy bien, que las cosas van muy bien, que se han enriquecido y que no tienen necesidad de ninguna cosa. Pero Dios lo ve de una manera distinta. Pero yo te veo pobre, te veo miserable y te veo desnudo. Y te recomiendo que de mí compres colirio, que compres oro y vestiduras blancas para que vistas la vergüenza de tu desnudez. Hermanos, nosotros podemos ver de una manera muy distinta a la que Dios ve. Nosotros de repente pasamos por estas calles y no consideramos que el mismo Señor Jesús invirtió su vida enseñando, predicando el Evangelio y autentificando que el reino de Dios había venido. Y nosotros muchas veces caminamos por las calles indiferentes y no vemos a las personas que nos rodean, que están desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esa es la visión que tenemos de las personas que no tienen a Cristo. Es la forma en la que las vemos, hermanos. Todo aquel que no tiene a Cristo es esta imagen. Está perdido, desamparado, igual que una oveja sin pastor, que en cualquier momento aparece el depredador y se la come. Ese es el ejemplo que él está dando. Al igual como en un momento determinado, cuando el rey Acab quiso hacer guerra a sus enemigos y se juntó con el rey Josafat, el rey de Judá, y quiso ir a pelear juntamente con él. Y él tenía su cantidad de profetas que siempre le profetizaban bien. Y Josafat le pregunta, ¿no tienes algún otro profeta? Y él dice, sí, por ahí está Micaías, pero siempre profetiza mal. Siempre. Y traen a Micaías. Y él le dice, vaya, suba, Dios le va a dar la victoria. Y él le dice, ¿hasta cuándo te diré que me hables con verdad? Estoy parafraseando. Y él le dice, vi a Israel como ovejas que no tienen pastor. Mejor no subas y cada uno váyase a su casa en paz. Pero él no hace caso. Y él va con su propia fuerza, con su propio ejército. ¿Y qué es lo que pasa? Aunque él se encubre y se viste engañando al otro ejército, lo que no sabía es que una flecha al aire que habían lanzado se metería aún por entre medio de la armadura y él caería muerto aquel día. Porque sin Dios no hay esperanza para la humanidad. Aunque él quiera ir, aunque quiera subir, él por Micaías había hablado. No subas porque vi a los ejércitos de Israel como ovejas que no tienen pastor. Y cuando hay ovejas que no tienen pastor, da a entender, están desamparadas, van a ser presa fácil, los van a destruir, mejor váyanse a su casa. Pero él no hizo caso y él quiso ir. Y ese día Acab murió. Ese día se acabó su historia. Por lo tanto, esta imagen de que Jesús ve a este pueblo, a estas personas como ovejas sin pastor, es una imagen cruel de la verdadera condición de todos los hombres. Y al mismo tiempo, hermanos, ¿por qué él utiliza esta imagen de las ovejas? Es por lo que le decía anteriormente. No hay una mejor imagen para reflejar la vulnerabilidad de las personas en la condición en la que ellos se encontraban, hermanos. Y al mismo tiempo, en representar al pastor, la Biblia siempre representa al pastor de alguna manera como un líder espiritual. En el tiempo del Antiguo Testamento eran los reyes, aquellas personas que Dios les permitía estar al mando. Los profetas, hermanos, que estaban al cuidado del pueblo del Señor, son aquellos que enseñan, que guían al pueblo hacia la voluntad de Dios. Pero cuando no hay pastores fieles, cuando no hay hombres que puedan ajustarse al diseño de Dios, el pueblo sufre y están expuestos a los diferentes engaños. Ezequiel capítulo 34. Leamos Ezequiel capítulo 34. Aquí vamos a entender, hermanos, por qué efectivamente el Señor Jesús está tomando esta imagen. Ezequiel capítulo 34 del versículo 1 en adelante. Mire lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Él está diciendo, ¿acaso los pastores no son los que se encargan del rebaño? Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada.
No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersados. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por lo tanto, nosotros estamos viendo aquí que el escenario profetizado en Ezequiel 34 es el mismo escenario en el que el Señor Jesús está. Están los fariseos, están los saduceos, están los escribas, pero sin embargo no están llevando a cabo la labor de pastorear el pueblo del Señor. Ellos están oprimiendo el pueblo, ellos están engañando el pueblo, y el pueblo se está perdiendo, hermanos. Eso es lo que estaba ocurriendo. Estaban cayendo en idolatría, en injusticia y en rebelión por causa de no haber un pastoreo fiel, porque los líderes religiosos no estaban llevando a cabo su labor. Por el contrario, estaban explotando al pueblo. El pueblo estaba confundido, estaba siendo mal guiado, hermanos. La religión se había vuelto legalista y opresiva. Pero sin embargo había una expectativa mesiánica. Pero nadie enseñaba el verdadero reino de Dios. ¿Qué importancia tiene, hermanos, la enseñanza? ¿Qué importancia tiene la predicación del Evangelio para que aquellas personas que están dispersas y que están desamparadas puedan venir al pastor de sus almas? Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que Jesús está hablando de ovejas sin pastor, estamos viendo en un sentido inmediato que Él está hablando de los líderes religiosos que no están cumpliendo su labor. Pero al mismo tiempo estamos viendo, hermanos, un contexto final, un cumplimiento completo en la persona de Cristo, porque Él es el buen pastor. Si bien los hombres no están cumpliendo su propósito de guiar y enseñar al pueblo, y el pueblo está sufriendo las consecuencias, en últimas, Él es el verdadero pastor. Él es el que ha venido a pastorear a su pueblo personalmente. Volvamos al texto de Ezequiel. Versículo 7. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Se cumple cuando el Señor dice que los asalariados ven venir el mal y huyen, pero el buen pastor da la vida por sus ovejas. El rey David va a decir en un salmo que es muy entendido y conocido: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él experimenta el pastoreo de Dios, pero sin embargo Jesús va a venir un día y va a decir: yo soy el buen pastor y la vida doy por mis ovejas. Y vemos el cumplimiento de esta profecía por Ezequiel, que Jesús es el cumplimiento también de esta palabra. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Dios les cobrará el mal trabajo que han hecho a lo largo de la historia aquellas personas que no guiaron al pueblo conforme al corazón de Dios. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y aquí uno queda en expectativa. ¿Cómo Dios lo hará para arrancar las ovejas de los malos pastores? ¿Cómo Dios lo hará para Él quitar a sus ovejas de esos pastores que se han aprovechado, se han enseñoreado, ya han lastimado a sus ovejas? Y Él dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas. ¿Se da cuenta de eso? Yo
yo las iré a buscar. Ya no permitiré que mis ovejas sigan padeciendo tal daño. Yo mismo iré a buscar mis ovejas, y escuche esto, y las reconoceré. Él conoce perfectamente a su pueblo. Él conoce perfectamente a sus ovejas, como conoce su rebaño el pastor. El día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas. Sobre los montes de Israel yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Lo que ustedes no hicieron, malos pastores, yo mismo lo haré. Yo iré y pastorearé mis ovejas, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. ¿Se dan cuenta de eso? Él mismo vino a buscar a sus ovejas. Por eso el Señor Jesús puede decir claramente que Él es el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Él vino a dar cumplimiento a esta profecía. Si bien tiene un cumplimiento inmediato con los hombres que no están llevando a cabo su labor, Jesucristo es el cumplimiento final. Él es el buen pastor que viene a dar su vida por sus ovejas. Él es el que viene a dar el pastoreo que Israel no tiene hace mucho tiempo. Él es el que viene a rescatar a las ovejas. Él es el que viene a cumplir todas estas cosas. Por eso, hermanos, la mirada compasiva de Jesús resulta en acción. No podemos decir que tenemos compasión de los perdidos si no vamos a predicarle a los perdidos, si no vamos a enseñar a los perdidos. Si no miramos en realidad a los perdidos con compasión, nunca vamos a llevarles el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es lo que los perdidos necesitan. Él vino a suplir la carencia pastoral, porque Cristo es el cumplimiento de todas las promesas del pastor Mesías. Mire lo que dice Isaías 40:11. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Se da cuenta la ternura, la gracia, el cuidado del Señor? Dice, y pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Acaso no es algo que nosotros necesitamos cuando recién conocemos a Cristo? Cuando somos impactados con su amor, con su gracia, necesitamos un pastoreo tierno, cuidadoso, porque acabamos de venir a la vida. Antes estábamos ciegos y estábamos fuera del reino. Igual que Nicodemo, necesitábamos nacer de nuevo, pero Él nos dio vida y pudimos ver el reino. Y pudimos entrar en Él, pero somos bebés espirituales. Necesitamos un pastoreo tierno, cuidadoso. Ese pastoreo el Señor lo da. Ese es el pastoreo que Él vino a entregar con su vida, con su muerte, hermanos, dando su vida por sus ovejas. Por lo tanto, hermanos, claramente nosotros vemos que Jesús es el buen pastor. Jesús no solamente cubre el vacío humano, sino que Él revela claramente lo que Dios ha venido a hacer, a pastorear a su pueblo. Él es el gran pastor. Él es el príncipe de los pastores. Y es por eso, hermanos, que es tan importante que nosotros entendamos que al mismo tiempo la forma en que Dios gobierna su iglesia es a través de hombres fieles que prediquen el Evangelio y que enseñen la palabra del reino de Dios. No hay otra forma de ejercer un pastoreo fiel sino a través del mismo pastoreo que ejerció Jesús, predicando y enseñando la palabra de Dios. Es imposible, hermanos, que sea de otra manera. Por lo tanto, hermanos, cuando usted se compadezca de alguien que está sin Cristo, si esa persona está con necesidades materiales, cúbrala, porque también eso es necesario. El Señor nos enseñó que no nos olvidemos de los pobres. Tiene que hacerlo. Pero si usted en realidad hoy ha comprendido
que la mayor necesidad es que los hombres están desamparados, están dispersos como ovejas sin pastor, que están completamente a la aventura, que su fin es un fin de muerte, hermanos. Nosotros deberíamos ir en pos de predicar el Evangelio, de anunciarle las buenas noticias de salvación. Hermanos, ¿cuánto gozo produce predicarles el Evangelio a los perdidos? ¿Cuánto gozo produce eso? Jesús no escatimaba y Él recorría todas las calles. Él terminaba de instruir y seguía predicando. Él terminaba de hacer otra cosa e iba a enseñar a las sinagogas. En un momento determinado se les pierde a sus padres. Y Él le dice, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él se gozaba en hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era de que todo lo que el Padre le da, no pierda yo nada. Y Él no perdió a ninguno de los que el Padre le dio. Porque nadie puede venir a Él si el Padre que Él envió no le trajese. Por lo tanto, todas las ovejas de Cristo son un regalo de su Padre. Y las ovejas que el Padre le ha regalado a Cristo están en las manos de Cristo. Y de su mano nadie arrebata sus ovejas. Porque Él no es un asalariado. Él no te va a dejar, hermanos, cuando el mal venga. Él no va a huir cuando tú estés en aprietos. Él no te va a dejar cuando la situación esté cuesta arriba. Porque Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Cuando el mal viene, Él está ahí. Y muchas veces va a hacer ajustes en tu fe y en mi fe, porque muchas veces nuestra fe no es la indicada, no es la correcta. Y Él nos va a decir, hay hombres de poca fe. Pero sin embargo, Él no te va a dejar en medio de la dificultad. Porque no olvides, yo mismo iré y pastorearé mis ovejas. Él no dejará tirada la perniquebrada. Él la vendará, Él la llevará, porque Él es el buen pastor. Él es el único que tiene buenos pastos para sus ovejas. No hay buen pasto en ningún otro lugar, sino en el lugar donde Cristo ejerce su pastoreo. No hay otro lugar en donde podamos tener plena satisfacción. Él es el buen pastor. Por eso Él los ve tan desamparados y tan perdidos. Y Él va a decir que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La mies, hermanos, es cuando la cosecha está madura, está lista para ser recogida. En el contexto agrícola, hermanos, es el trigo o el grano que está listo para la siega. Por lo tanto, Él está diciendo, ya la siega está en su tiempo. No hay falta de trabajo, trabajo hay mucho, dice. Lo que falta son los obreros. La mies es mucha. Hay muchas personas que están preparadas por el Señor para oír el mensaje del Evangelio. Nosotros muchas veces ponemos tropiezo, hermanos. Usted va por la calle, va en un bus, está en su trabajo, en cualquier lugar, y usted dice, es que no me va a querer escuchar. No me va a querer escuchar. ¿Y cómo sabe usted que no lo va a querer escuchar? ¿Acaso Él no dice que la mies es mucha? Los campos están listos. Lo que falta son obreros fieles que vayan a predicar el Evangelio, que vayan a anunciar que el buen pastor está llamando a cada una de sus ovejas. Esa es la labor nuestra. Predicar el Evangelio para que aquellas ovejas que el Padre eligió antes de la fundación del mundo, que están listos para recibir el Evangelio y para confesar sus pecados y creer en Cristo, vengan al arrepentimiento, hermanos. ¿Cuánto énfasis le damos a la proclamación del Evangelio? ¿Cuánto énfasis? ¿A cuántas personas le predicamos el Evangelio diariamente? ¿O lo postergamos? Mañana sí. Fuera del Evangelio no hay esperanza para el pecador. No hay esperanza para el pecador fuera del Evangelio. Por lo tanto, cuando Jesús habla de la mies, Él se refiere simbólicamente a las almas de los hombres y mujeres que están listos para escuchar el Evangelio y ser traídos al reino de Dios. Hermanos, Dios escogió a aquellos que han de ser salvos. Usted y yo no sabemos quiénes son esos escogidos. La labor suya, la labor mía, es hacer obras de evangelista y presentar el Evangelio confiando de que nosotros vamos a hacer la obra más difícil del mundo. Y de esto me tomo de las palabras que un día escuché al pastor Sugel Michelén. Y él dijo, Dios nos ha encomendado la labor más difícil de todas, ir a predicarle a muertos. Pero sin embargo, nosotros muchas veces decimos, Señor, pero si están muertos no nos van a escuchar. Y él dijo, pero lo que hemos entendido mal es que Dios dio la orden de que fueras a predicar a los muertos.
El que levanta al muerto es Él. Nosotros predicamos a los muertos. El que se encarga de levantar a los muertos es Dios, hermanos. Usted predica el Evangelio y el que cambia el corazón es Dios. Usted predica el Evangelio y el que trae de las tinieblas a la luz es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos la capacidad de persuadir a los hombres. No podemos hacerlo, ni por mayor elocuentes que seamos. No, hermanos, el único pastor que reconoce a sus ovejas es Cristo y Él las llama por su nombre. Entonces, hermanos, vemos claramente cómo el Señor Jesús tiene una visión muy distinta a la que nosotros tenemos. Él tuvo compasión, tuvo un afecto real. Qué extraordinarios, hermanos. Él se compadece, Él llora, Él se contrista por ciertas situaciones, Él ama, pero no deja de ser Dios, con un amor inmutable, con una compasión inmutable. Y al mismo tiempo Él, el versículo 37 va a decir: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Lo que falta no es trabajo. Lo que falta son obreros fieles que puedan ministrar, hermanos, que puedan enseñar la palabra del Señor, hermanos. Por eso, en el versículo 37 va a decir: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la labor de nosotros como iglesia hoy, hermanos? A pesar de que el título del sermón se desprende de aquí, es el lugar donde menos minutos voy a dedicar. Debemos orar al Señor siempre que envíe obreros a su mies. ¿Por qué debemos orar al Señor? Porque esto no es algo que nosotros podemos reproducir. Nosotros no reproducimos hombres fieles, idóneos para enseñar. No, hermanos, solamente Dios es el que llama. Solo Dios es el que capacita hombres para que puedan pastorear el rebaño del Señor. El que prometió en Jeremías 3:15 que daría pastores conforme a su corazón es Dios. Él es el que prometió pastores conforme a su corazón. La iglesia no puede reproducir, pero Dios sí puede llamar y Dios sí puede capacitar. Y la iglesia es llamada a orar continuamente por esto, para que Dios envíe obreros a su mies, como lo hizo a lo largo de la historia de Israel en todo su peregrinaje. Hombres como Esdras, hombres como Nehemías, como Zorobabel u otros hombres que Dios utilizó para pastorear a su pueblo en el retorno del exilio babilónico. Asimismo, hermanos, nosotros debemos orar para que Dios levante hombres en este lugar y en su iglesia a nivel universal. Nosotros creemos en la pluralidad de ancianos. Estamos trabajando en eso para que Dios prepare a nuestros hermanos, para que Dios capacite a nuestros hermanos y podamos evidenciar si Dios los ha llamado al ministerio pastoral, porque la iglesia necesita continuamente ser enseñada por la palabra de Dios. Y los hombres que están perdidos necesitan hombres también y mujeres que puedan presentarles el evangelio en todo escenario. Es que este no es el momento, es que este no es el contexto. ¿Y cuál es el momento, hermanos? ¿Cuál es el escenario? ¿En qué momento le vamos a presentar el evangelio a las personas que están perdidas? Cristo mismo es el pastor por excelencia, hermanos, totalmente conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, tiene un cumplimiento en los hombres que Dios llama, pero Cristo es el príncipe de los pastores. Y Él capacita a su iglesia y dota también a su iglesia con hombres que puedan ministrar con fidelidad. Cuando un pueblo carece de pastoreo, cuando un pueblo carece de enseñanza fiel, el pueblo, hermanos, está expuesto como una oveja sin pastor. Está expuesto, desorientado. Siempre me acuerdo cuando venía de un viaje del sur en cierta ocasión y vimos una oveja que estaba en la carretera. Y yo me hice una pregunta: ¿qué hace esta oveja aquí en la carretera? Una oveja siempre sola es señal de que está extraviada. Y cuando está extraviada, esa oveja está latente a que cualquier cosa le pase. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice la palabra? Que Él iría a buscar la que estaba extraviada. Y la que está aún con la perni quebrada, Él mismo iría y la vendaría.
Qué extraordinario, hermanos. ¿Eso no le produce consuelo? ¿Eso no le produce gozo y felicidad en su corazón? Saber de que Dios ejerce su señorío y su pastoreo a través de hombres, pero finalmente el que pastorea en realidad nuestros corazones no es el ministro de la iglesia, sino es el buen pastor. Usted puede ver a Cristo al ser pastoreado por personas. Puede ver el cuidado de Cristo a través de eso, hermanos. Si nosotros no vemos a Cristo, hermanos, entonces no estamos reconociendo que cuando Dios planta hombres capacitados para predicar y para enseñar es un regalo de Dios. Nadie puede pensar, hermanos, que proviene de Él. Dios es el que llama y Dios es el que capacita, y la iglesia tiene que orar en base a esto, que Dios envíe obreros a su mies. ¿Cuánto necesitamos hombres fieles, idóneos para enseñar a otros, hermanos? Amén. Pongámonos en pie, oremos al Señor. Padre bueno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo de exposición bíblica. Gracias por hablarnos por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo su ministerio estaba tan volcado a la enseñanza, a la predicación y también a las sanidades como evidencia de su ministerio, de su poder, de su gloria. Pero eso nos hace ver, Señor, cuánto nosotros necesitamos también entender que es a través de la predicación del Evangelio y es a través de la enseñanza que los santos son edificados, Señor. Ayúdanos, Padre mío, porque unos son los que riegan, otros son los que siembran, pero el crecimiento lo da el Señor. Y la gloria es de aquel que da el crecimiento. Porque solamente nosotros, Señor, somos siervos tuyos. Pero aquel que pastorea el rebaño es Cristo. Él es el buen pastor, el que su vida dio por sus ovejas. Y el que hoy está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. A tal punto conoces nuestra fragilidad, que nos has dado tu Espíritu Santo, para que more en nosotros, Señor, y nos ayude en este peregrinaje, en esta vida. Ayúdanos, Señor, para conformarnos a esta palabra, y continuamente oremos, Señor, para que usted provea de obreros fieles, idóneos, hombres que amen tu nombre, que amen tu palabra, que amen tu iglesia, Señor, y que estén dispuestos a invertir su vida, oh Señor, así como usted la dio por su pueblo. Señor, usted sea honrado y glorificado en medio nuestro, en el nombre de Cristo. Amén.